Buenas chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de farmeos. Hoy toca el sniping, ¿vale? Lo mencioné en algún otro vídeo. Sniping, como queréis llamarlo, es sacar ofertas del GTL. No tiene mucho misterio, pasando una especie de filtros, ¿vale? Yo os voy a enseñar el que más uso y hay muchos filtros, ¿vale? Hay gente que ha hecho vídeos sobre este tema con mejores filtros o peores. Yo no me acuerdo ahora de memoria, así que os voy a poner los que más he usado yo. Y más o menos es más o menos tirar de cabeza, ¿vale? Mirar, por ejemplo, yo lo que hago es en Pokémon, búsqueda avanzada. Os voy a explicar así rapidito cómo funciona este método. Este es el más sencillo de hacer. Requiere de suerte, bueno, más que suerte, paciencia sobre todo. Requiere de esperar a que la gente la cague, gente que no sabe mucho del juego o que no sabe de los Pokémon, y venda cosas que son muy caras a muy poco. Un ejemplo, ponéis 3600, perdón, en este campo no era en este. Máximo 3600. Es lo máximo que queréis gastaros. Vale, quiero quitar ese símbolo. Ahí. Máximo 3600. Y siempre macho. A ver, ¿me dejas ya? Ahí. Y siempre macho. Diréis, ¿por qué? Porque la gente tiende a comprar los machos más que las hembras en el caso de los Sips para criar. Dado que la hembra ya la tienen ellos. Porque la cría siempre va a salir a la hembra. Así que vamos a darle a buscar. Y lo que tenéis que hacer es tan sencillo como dejarlo filtrado en lo más nuevo, con esos filtros. Le dais una vez a actualizar para que se os quede con un recuadro azul. Y lo único que tenéis que hacer es, miráis así y veis las SIPs. Le dais al espacio, a la barra espaciadora. No sé vosotros si tenéis bindeado otra tecla, pero bueno, si no os funciona con la barra espaciadora, pues tendréis que probar a ver con cuál es. La mía es con la barra espaciadora. Vais haciendo así, ¿veis? Acaban de salir nuevos. Y vais mirando. ¿Ves? Por ejemplo, este 2x29... perdón, no está mal. Pues bueno, la gracia es que hay gente que suelta por estos precios, literalmente, Pokémon con 1x31, 2x31. He llegado a ver hasta 2x31, 1x30 o incluso 2x31, 2x30 en menos de 10.000. Que luego tú lo revendes y sacas el triple de beneficios. Pero bueno, este es más lento, ¿veis? Y hay 1x30 aquí, pero los Magikarp no los recomiendo. Pero yo tengo otro filtro, otro filtro que es lo mismo, pero aquí es 6.000. Esto hace que hay más, con este hay más probabilidades de que os salga 2x31. Estaríamos hablando que estaríais gastando, lo digo por experiencia porque yo lo he vendido a esos precios, gastando máximo 12.000 y luego ese 2x31 lo podéis revender a 20.000. O sea, no compréis 1x31 a este precio. Si el 1x31 está a 6.000, sí, porque lo podéis vender a 10.000. O sea, os sacaríais 3.000 limpios porque hay que quitarle 1.000 del anuncio. Pero bueno, la cuestión es, vais haciendo así. Yo ya tengo un vídeo enseñándoos cómo compro un 2x31, un clip. ¿Veis? Mirad, 1x31, 1x30 a 7.999. 1x31, 1x31, 1x30, 1x31. Obviamente los más buenos no van a estar porque vuelan. He visto gente que en un segundo... Esto, imaginaros que este es 2x31. Le voy a dar a comprar y pone el artículo seleccionado ya no está disponible. O sea, en resumen, que la gente es muy rápida para las ofertas estas. Es que tenéis que estar muy atentos. Estáis así, dándole todo el rato a actualizar con la flecha apuntando al Pokémon. En cuanto veáis uno nuevo que no lo teníais, hacéis así, para que se vean los chips. Dejáis el ratón quieto. Si veis que no detecta, movéis un poco y ya está. Pero sobre la cabeza del Pokémon, bueno, sobre el icono del Pokémon. Esto es muy lento y aburrido. Así que voy a saltar al siguiente filtro y luego os enseño el clip donde consigo un Pokémon bueno y a cuánto lo he vendido. Pero os digo, yo he llegado a vender Pokémon por 40.000 y han colado. Y he pagado menos de 12.000, que es el máximo que he puesto aquí. O sea, mi récord han sido en 25 minutos, literalmente, porque he sido rápido, en 25 minutos, media hora, 7-8 Pokémon, 2x31 haber conseguido. Y haberlos vendido a entre 20 y 25.000 cada uno, cuando yo he pagado menos de 12.000. O sea, en total me habré sacado unos de 8 a 12.000 limpios por cada Pokémon. Eso entre todos ya hacen 40, 50 o 60k, en 20 minutos. Es bastante, chaval. Si invertís más rato y tenéis suerte y os va bien, podéis llevaros Pokémon muy buenos a precios muy baratos. Bueno, os voy a enseñar el otro filtro. Hay gente que pone... no, creo que era 119.999... 219.999. Esto hay gente que lo hace porque hay veces que la gente pone shinies por error, ¿vale?
pone Shinies por error a esos precios porque se le comen un cero, quieren poner 1.000.000, pero yo lo que recomiendo es, en vez de usar ese filtro, que lo veo una tontería, es resetear esto, quitarlo de macho, porque en Shiny da igual, variocolor todo, buscar, o una de dos, o vais por el precio más barato y actualizando hasta que salga, hasta que encontréis un fallito así y lo compréis, pero esto es muy lento, casi imposible de que os surja, o lo que hacen algunos, lo mismo, lo más nuevo, y como van publicando seguido Shinies, rezar para que alguno por error lo ponga en vez de 2 millones tal, pues que hubiera quedado en 288.888, entonces le dabais a comprar y lo revendíais a 2 millones. Pero este es el más lento, o sea, no os lo recomiendo. O sea, el sniper es esto, buscar ofertas todo el rato y aprovecharse de los fallos de algunos. Así que si alguno quiere, ya sabe el método, es cuestión de paciencia. Ahora os voy a poner un clip, ¿vale? En el que consigo un 2x31, no me acuerdo el precio exacto, pero sé que por menos de 12.000 y acabo sacando 20.000 por él. O sea, un beneficio puro. Así que ahora sí, os dejo con el clip. Aquí podemos ver cómo saco un Pidove 2x31 por solo 9.000 y que posteriormente lo voy a vender bastante más caro. Aquí podemos ver cómo por ese Pidove 2x31, el cual pagué 9.000, logro sacar 20.000. Lo que significa que me lleva un beneficio puro de 10.000 si tenemos en cuenta los 1.000 que te cobran por publicar el anuncio. Imaginar esto con 10 o 15 Pokémon diferentes, de 100 a 150k sin esfuerzo. Bueno, ahora que habéis visto el clip, ya sabéis, otro método un poco más aburrido, pero bueno, de farmeo, que consiste básicamente en eso, en snipear ofertas, antes de que os las quiten otros. Es un tutorial, es un farmeo un poco más raro, pero bueno. Ahora sí, chavales, suscribiros y dar a like. Creerme, ayuda demasiado. Mi meta es desbloquear los suscriptores de pago, ¿vale? Creo que no me acuerdo si era con los 10.000 suscriptores. Vamos casi 2.000 a falta de 500. Estamos cerca, joder, 10.000 suscriptores se pueden llegar enseguida si sigo con esta calidad. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo, chavales. Adiós.